Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, como le anunciamos desde el principio, la prestigiosísima maestra Stephanie Enaro, especialista en temas de geopolítica, territorio y seguridad. Stephanie, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Hola Ricardo, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. No sé si coincides, pero mira, esta imagen que vamos a ver en un instante con su sonido original, creo que condensa lo que está pasando allá. A ver. Impresionante, ¿no? Cómo se viene abajo este edificio de 12 plantas. ¿Cómo explicar esta reavivación o nunca se ha sofocado el fuego, maestra, en esta confrontación que lleva ya pues siglos, no sé si decir siglos o decenas de años, Estefanía? Mira, Ricardo, creo que lo que está pasando es muy preocupante porque vemos que un problema de índole territorial ya está agarrando connotaciones religiosas, porque precisamente este conflicto se detona nuevamente en el mes del Ramadán, que el día de hoy precisamente acaba, fue del 12 de abril al 12 de mayo, y también antes de platicarles por qué está pasando lo que está pasando, quiero decir que me preocupa porque también la intensidad es más fuerte que la que se dio en 2014. En 2014 el conflicto duró cerca de 6 semanas, se dispararon cerca de 6.500 cohetes, y aquí ya llevamos un poco más de 500 en menos de una semana. Entonces, me preocupa y llegamos a esta situación tan lamentable, Ricardo, por varias razones. La primera es, como ya comenté, que los musulmanes están en su mes de Ramadán. Entonces, en el fin de semana pasado, unos manifestantes palestinos estaban cerca de la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más importante para el mundo musulmán y la más grande de Israel. De Jerusalén caben 5.000 personas, Ricardo. Se enfrentaron con la policía, ellos no estaban armados, entonces la policía israelí les respondió con gas lacrimógeno, con balas de hule, y ellos les respondieron aventándose piedras, y entonces ahí hubo cerca de 300 palestinos heridos, y esto le puso los pelos de punta a Hamas. Luego también hay unas familias, 13 familias palestinas, Ricardo, que viven en un barrio del este de Jerusalén. El barrio se llama Sheikh Jarrah y es de clase media-baja, y lo querían desalojar de sus casas por un conflicto que viene de 1800, porque en 1870, durante la época del Imperio Otomano, un fondo judío compró esos terrenos, se hicieron sus casas, pero luego vino la ocupación de esa parte de la ciudad por Jordania, y entonces pues ya el Estado de Jordania se hizo cargo y ya las familias palestinas hicieron sus casas. Entonces los querían desalojar, y esto también causó indignación popular en Palestina, y esto básicamente, esta conjunción de estos dos sucesos fue lo que detonó que Hamas comenzara a aventar cohetes desde el domingo por la noche. Ahora, por otra parte, comentábamos, yo recuerdo, creo que tú no habías nacido, pero cuando hablábamos de aquellas tensiones terribles, la guerra de los 6 días, etcétera, y los generales y las grandes personajes históricos, la señora Meir, Anwar el-Sadat, en fin, cuando hablábamos de todos esos conflictos, hablábamos también de los apoyos que generalmente provenían de parte de lo que fue la Unión Soviética, después Rusia, hacia la parte árabe, y tradicionalmente también desde el polo de poder de Washington hacia los israelíes. ¿Sigue dándose esta división y qué riesgos representa el que varios polos de poder en Europa, en Rusia, en los Estados Unidos tomen partido, querida maestra? Mira, yo creo que es muy peligroso. Ya incluso el día de hoy el Consejo de Seguridad de la ONU está sesionando por la preocupación que hay. Pero fíjate que esto ha causado indignación en el mundo árabe porque se lleva a cabo en el mes del Ramadán. Ya incluso hay protestas en Turquía
Turquía a favor de Hamas, pidiéndole a Erdogan que intervenga a favor de los palestinos. Y esto me preocupa porque Erdogan tiene una visión religiosa de los proyectos políticos que empata muy bien con la de Hamas. Aparte también están la Unión Europea y Estados Unidos, que solamente se han limitado a pedir calma, pero los países árabes ya están tomando partido y esto podría llevar a una guerra, Ricardo. Una gran roca que rompe la placidez del estanque, ¿no? Totalmente. Y aparte hay que tomar en cuenta que esto se da, Ricardo, en un momento en donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está pasando por momentos muy difíciles, está acusado por escándalos de corrupción, no logra formar un gobierno, está en el auge de la extrema derecha representada por Itamar Ben-Gvir, y esto de alguna manera fortalece a Netanyahu porque quiere decir que hay un enemigo en contra del cual unirse. Finalmente, desde luego no tienes una bola de cristal, Stephanie, pero ¿qué vías hay o qué escenarios se pueden plantear en esto? ¿Una espiral de violencia que no cese o la posibilidad, yo no sé qué tan fuerte estaría ahorita el papel de la ONU, por ejemplo, la voluntad de Biden y de Putin para sentar a la mesa a los opuestos? Ya se han hecho esfuerzos anteriores. Yo recuerdo aquella fotografía de Carter, hasta donde recuerdo, con el Sadat y algún dirigente israelí, Yitzhak Rabin, y bueno, yo no sé si ahora sería muy ingenuo pensar en que pudiera darse una posibilidad de ese carácter, algún esfuerzo internacional para calmar precisamente la intensidad de estas aguas amenazantes en Medio Oriente. Mira, yo creo que definitivamente sí va a haber ese tipo de intentos. Tenemos 4 países que velan por la paz en la región, entre que los que se encuentran Rusia, Estados Unidos, y creo que esos esfuerzos se van a llevar a cabo, pero yo veo muy difícil que la violencia pare, por lo menos de manera pronta, porque el día de ayer hubo declaraciones tanto del primer ministro Netanyahu y del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que estaban diciendo, Benjamín Netanyahu estaba diciendo que Israel estaba dispuesto a utilizar toda su fuerza, y el líder de Hamas replicó en cadena nacional que Hamas estaba listo para responderle a Israel. Entonces creo que ya hay un tú por tú, ya se están llevando tanques de guerra Merkavá que fueron diseñados para enfrentar a la Unión Soviética y se utilizaron por primera vez en la guerra del Líbano. Ya están en la frontera con Gaza, ya está cerrado el paso fronterizo de Erez, ya está cerrada la zona pesquera. Como siempre, Stephanie Enaro, especialista muy prestigiosa en temas de geopolítica, territorio y seguridad. Joven maestra, gracias de verdad. Siempre aprecio muchísimo tu participación generosa con nosotros, Stephanie, con mi admiración y cariño siempre crecientes. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Ricardo. Les deseo un excelente miércoles y les comento que estoy muy de cerca dándole seguimiento a esta situación y la pueden encontrar la información en mi cuenta de Twitter. Estoy como @Enaro Stephanie, Enaro es con H-E-N-A-R-O. A ver, aquí la dejamos un ratito más, la tenemos también por escrito, nos repites para quienes para quienes nos ven en tele, ya tomaron nota, pero quienes nos escuchan en radio, es @Enaro con H. H-E-N-A-R-O, Stephanie con S. Ahí me encuentro. Muy bien, hasta pronto, hasta siempre, Stephanie, gracias. Hasta siempre, Ricardo, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.